Ella es Gina, tiene 13 años. Desde que tiene 10, es trabajadora voluntaria en El Campito, un refugio de animales abandonados. Gina es la voluntaria más joven que tenemos. Ella hoy en día es organizadora, una de las tantas organizadoras y organizadores del refugio. Se encarga de atender a más de 700 perros en estado de abandono, discapacitados, y ella está en la parte de adopciones. Le gustan mucho los animales, le gusta mucho colaborar, le gusta mucho trabajar con ellos y para ellos. Nosotros todos la queremos mucho y ella es muy dulce, muy dulce, muy tranquila, se acerca a todos, habla con todos, siempre está dispuesta para dar una mano en lo que sea. Para nosotros es muy especial Gina, muy especial. Ojalá haya muchas chicas y chicos como Gina. Mientras esté en El Campito, Gina es feliz. Bueno, todo lo que da Gina, toda su bondad, todo lo que ella hace, hoy le va a volver, porque hoy va a vivir el mejor día de su vida. Y además ustedes saben, por ejemplo, hablando de perritos y del campito, ¿qué pasa cuando tu mascota no hace caso? ¿Viste que uno le da órdenes a la mascota y no hace caso? Le decís sentate y no hace una cosa, hace la otra, lo que quiere. Bueno, tienen que probar con el alimento elaborado con carnes y cereales que más les gusta y así les va a hacer caso, ¿o no? Es así, Julián, probá con Congo. Mira. La pinta y lo de menos, guau, guau, guau. Vos sos un perro bueno, guau, guau. Con alimento Congo sos un perrito simpático, guau. Congo, un mundo para tu mascota. Muy bien, y cuando yo me siento en el living es porque vamos a empezar a contar una historia de esas increíbles, esas historias que al otro día habla todo el mundo, y esa es nuestra intención, que la gente vea estas historias, recapacite y piense. Y en este caso vamos a ver una historia que si bien está muy relacionada con Malvinas, el objetivo no es solamente recordar Malvinas, cosa que ya hicimos en otro programa de Todo es Posible, pero da la casualidad que este episodio comienza en Malvinas y termina 30 años después en otro lugar de nuestra República Argentina. Por eso les quiero presentar a los protagonistas de esta gran historia que son Javier y Hugo. Bienvenidos, por favor, Javier y Hugo. Donde quieran, es lo mismo. Hola, Julián. Siéntese acá. Bueno, muy bien. Y antes de, o mejor dicho, empezando con esta historia, ustedes no se conocían. No se habían visto nunca. Ellos no solo no se habían visto, sino que no se habían conocido y sin embargo no se conocieron nunca. Sin embargo, había algo muy importante que los unía. Y la persona que los unió durante tanto tiempo no está. Perdió su vida en Malvinas. Esta persona se llama Rolando y si bien no está acá con nosotros, de alguna manera va a estar presente porque lo vamos a recordar, de alguna manera lo vamos a homenajear y de alguna manera ustedes lo van a conocer a pesar de que él no esté. Hugo, que está acá a mi izquierda, fue compañero de trinchera de Rolando. Si vos tuvieras que definir a Rolando, rebobinando tu propia vida, ¿cómo era Rolando? Como la Espera que no te da el mayoría... micrófono, usa ese que te alcanzan. Perdón. Rolando era como, Bien pegadito. decía, como la mayoría de los colimbas que estábamos allá, un tipo lleno, plagado de sueños, pero que además con una historia muy particular de vida, muy similar a la mía, en algunos aspectos familiares, y con una enorme voluntad de superarlas, de superación. Trabajaba, estudiaba, tenía muchos sueños que realizar que lamentablemente la guerra truncó. Un tipazo, mi compañero de trinchera, mi hermano mayor durante la guerra, yo lo conocí el 4 de abril del 2 días después que 82. comenzó la guerra. Sí, en el Regimiento 7 y bueno, estuve durante toda la guerra con él hasta la madrugada del 14, que es cuando lo hieren. Lo dejaste de ver ahí. Fue la última vez que lo vi impensadamente, no pensé que estaba tan... Que era la última. Que era la última vez, siempre me pasó que si hubiese sabido, hubiese pensado algo inteligente para decirle, siempre me quedé con eso. Esa es tu deuda.
Pero que nadie puede imaginarse el destino hasta que no ocurre. La persona que está acá es Javier, una persona que fue prácticamente la última en ver a Rolando. Y antes de preguntarte a vos, quiero que conozcamos todos la historia y después vamos a charlar con vos. Piensa en esto, un compañero de trinchera, una persona que lo cuida y lo intenta curar en los últimos momentos a Rolando, y una historia que se resuelve después de 30 años. ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Qué hizo que Javier no pudiera resolver esta historia? Bueno, después de 30 años, la historia se va a resolver. Pero vamos a conocer cómo comienza. Así que vamos con las imágenes, por favor. La Guerra de Malvinas. Una guerra cruel y sin sentido esconde detrás muchas historias. Historias de cientos de soldados, chicos que vieron cómo el futuro se les truncaba, lejos de su casa y sus seres queridos. Y también de otros que volvieron con imágenes de una pesadilla que jamás olvidarían. Javier Corbalán, en aquel entonces, también fue un joven soldado que participó en la Guerra de Malvinas, desde otro lugar. Vivo en Pico Truncado, me dedico a la construcción de viviendas prefabricadas. Soy un excombatiente de Malvinas, formé parte de la dotación como enfermero infante de marina en el rompehielo Almirante Irizar. El Almirante Irizar ofició como buque hospital durante la guerra. Ahí Javier se desempeñaba asistiendo a los combatientes heridos que trasladaban desde Malvinas. A mí me toca terapia intermedia. En terapia intermedia me toca atender a un soldado herido en forma letal. Era casi imposible que esa persona viva. Y estaba consciente, hablaba conmigo. En esto de estar con él, de poder suministrarle calmante, porque el dolor obviamente era intenso, algo podía hablar. Ese chico se llamaba Máximo Rolando Pachelciu. Con apenas 19 años, Javier asume la tarea de darle contención a aquel soldado herido y acompañarlo en su hora más difícil. Me transformo no solamente en un simple ayudante de enfermería a atender un problema de dolencia, sino que también me transformo un poco como en el amparo que necesitaba alguien de la misma edad mía. Bueno, yo trataba de alentarlo, de animarlo, y seguramente eso lo llevó a tener alguna esperanza de poder seguir viviendo. No pudo ser. Se descompensó mal y falleció. Me hubiese gustado ser el comunicador hacia esos familiares que él me podría haber nombrado, quiénes eran, de dónde eran, o sea, no recuerdo el género, pero me decía o un hermano o una hermana. Lo único que me quedó de Rolando era, en sus pertenencias había una campera. Esa campera, yo la tuve escondida dentro del barco, el día que desembarcamos la saqué de ahí, la puse al fondo de mi equipaje, las bolsas largas que usábamos en la armada, la puse en el fondo y logré bajarla del barco. Esa campera la conservo hasta el día de hoy. ¿Te acordás de la campera? Sí, ¿Te acordás sí, de la campera que traje de Malvinas? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la campera que yo quiero llevar. Ajá. Para ver si encuentro a los familiares de este chico. Muy bien. La intención mía es entregársela. Bueno, gracias, mami. Bueno, hijo, Me gracias. llevo la campera Suerte. y me voy. Bueno, papi, suerte. chao. Bueno, felicidades. Chao. Por eso mi búsqueda de algún familiar o de alguien que haya estado con Rolando en Malvinas y que tenga datos de sus familiares. Javier estaba dispuesto a saldar una deuda de 30 años, encontrar a aquel familiar que Rolando mencionó en sus últimas palabras y entregarle la campera de su hermano. Yo estoy buscando a un chico que falleció... ¿Qué unidad pertenecía? ¿Sabés algo de eso? No, es que no me acuerdo. Yo en internet, claro, yo le puse Pachelciu, pero sería cuestión que lo busquemos. Sí, lo buscamos ahí, a ver. No hay ningún resultado. Entonces se les ocurrió buscar en las listas de los combatientes caídos, solo por su nombre de pila, Rolando Máximo. Ahí está. ¿Puede ser? Rolando Máximo, sí. Rolando Máximo. A ver qué pasa que si lo ponemos en internet ahora. A ver, voy a leer esto. Tan chico, casi niño, te fuiste con una sonrisa, con la cabeza en alto a defender la patria, dejando atrás familias, amigos, la escuela. Rolando Máximo Pachelciu, uno de los miles que quedaron en Malvinas. Ramona González. ¿Quién es Ramona González? A ver, ¿vamos a llamar? Sí, buenas tardes. Estoy llamando desde Patagonia, Argentina. Javier se presentó con Ramona y le explicó que había acompañado a Rolando en los últimos momentos de vida.
Ella le confirmó haberlo conocido. ¿Vos me recibirías en La Plata? ¿Podríamos acordar algún encuentro como para que me puedas dar algunos datos? Así puedo continuar mi búsqueda. Como no hay ningún inconveniente. Cuando quieras venir, transmito mi vida en mi casa. Entonces quisimos ayudar a Javier a iniciar esta búsqueda sin saber exactamente a dónde nos llevaría. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ramona? ¿Ustedes? Sí. Yo soy Javier. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Mucho gusto. Muchísimo gusto. Adelante, por favor. Permiso. A mí me tocó tener que atender a Rolando después del accidente que tuvo. ¿Estaba consciente él? Estaba consciente, totalmente consciente. Estaba. A mí dejó un recuerdo así como de mi hermanito menor que se fue. Le gustaban mucho los chicos, quería mucho a mi hija, que en ese tiempo era muy chiquita. Recuerdo de él, de Rolando, las ganas que tenía de vivir, su espíritu, su entusiasmo. Le gustaba mucho la música, tenía un corazón enorme, muy buena persona. Me acuerdo del día que me contaron que él se iba a la guerra y sí, fue un dolor inexplicable porque no sabía. Y lo que sí recuerdo muy claro es cuando una noche, creo que era una noche, yo me estaba bañando y estábamos todos en mi casa con mi tío y escuché desde el baño que él empezó a llorar con mucha angustia, mucho dolor, gritaba y sin saber, sin que nadie me diga nada, dije que no volvía más. Yo lo sigo esperando porque como no lo vi muerto y soy novelera, fantasiosa, en algún punto, en algún lugar de mi corazón, yo lo sigo esperando. Él me mencionó a algún familiar que me parece que era hermano o hermana. Por eso yo estaba... Hermano. Supe que tiene su mamá, que todavía está viva, tiene un hermano también, que están en Córdoba los dos. Ah, ¿en Córdoba están? En Córdoba están, pero yo no los conozco. ¿Y les iba a alguna escuela? ¿Trabajó en algún lugar? Y en ese tiempo Rolando trabajaba en una zapatería. La zapatería está en 50 entre 7 y 8, estaba en esa dirección. La zapatería ya no está, pero en la cuadra tienen que conocerlo. Sí, esa zapatería existió hace muchos años atrás acá en este local. Este es el número de la dueña, de Cecilia Orsini. A partir de esos nuevos datos, Javier se contactó con Cecilia y la citó para conocer más acerca del costado humano de Rolando. Me acuerdo que me enseñó a andar en bicicleta sin rueditas. Ah, ¿sí? Que a mí me daba miedo y me decía, dale, vas a poder. Me caí un par de veces, pero después salí andando. Y me enseñaba a nadar, a tirarme de cabeza. Me acuerdo de algunas cosas de las cartas, por ejemplo, que recalcaba todo el tiempo de que el fusil al que le tocó a él nunca le anduvo el percutor. Que se quejaba de eso, de que él hacía reclamos y como que no lo escuchaba. O sea que él en Malvinas no pudo disparar ni un solo tiro. Me gustaría encontrarme con un familiar y poderle entregarle... Yo tengo una campera de ejército, un duvet de ejército. Cecilia escuchó la historia de la campera y la necesidad de Javier de encontrar a ese hermano que había nombrado para entregársela. Mira, el que sabe bien es Hugo, yo después te voy a dar el teléfono. Sí. Y su compañero de trinchera. El compañero de trinchera. Yo sé que él hace unos años buscando a la familia porque él quería contarle a su mamá cómo había muerto. Javier se encontró con Hugo Roberts, quien había compartido la guerra al lado de Rolando y lo había conocido como nadie en esa etapa. Yo tengo un par de grandes amigos, pero Rolando es no sé, es una mezcla de amigo, hermano, padre, todo junto, todo eso en esos 70 días compartidos en un pozo. Este es Rolando. Sí, es Rolando. Este es Rolando, están otros compañeros tan queridos como Rolando. Los primeros que caen del Regimiento 7 son Pedrito Boscovich, Vargas. Ellos mueren yendo a buscar comida para los compañeros. Mueren en un acto de heroísmo propio de los pibes que estaban allá. Javier, entonces, escuchó de boca de Hugo los relatos del último combate, la noche más cruenta vivida desde adentro, en la que a Rolando lo hieren de muerte. Fue una noche terrible. Los ingleses, después de la toma del Monte London, empiezan a barrer con artillería. La compañía ya se había replegado y nosotros habíamos como ocupado las posiciones de la compañía. Entonces estábamos hay como unos quiebres del terreno en Malvinas y estábamos metidos ahí, el Chueco Correia, Rolando y yo.
como que cae un bombazo y parte de ese talud de tierra se nos viene encima. Pero ese bombazo es el que a su vez lo toma Rolando por la espalda y le llena el cuerpo de esquirlas. Lo último que me dijo Rolando es: no siento las piernas, no voy a poder jugar más al fútbol. Debo haber contestado alguna frase de ocasión: no pasa nada, Russo, está todo bien, vas a ver, vas a salir, vas a estar bien. Nunca terminé de cerrar esa historia porque la verdad es que pensé que lo iba a volver a ver. Jamás me imaginé que Rolando, que ese era lo último que me iba a decir en su vida. Bueno, hoy mi búsqueda, o sea, más allá de la campera, yo quiero reencontrarme con quienes hayan estado con él, como el caso tuyo, familiares que hayan... Tiene un hermano, yo estuve con él en el 2007, vive en Córdoba. Vos me podés acompañar, me podés hacer todo el contacto Sí, para... Sí, absolutamente. Aparte me encantaría acompañarte a verlo a Sergio. De ese modo, Javier emprendió el viaje hacia Córdoba, pero esta vez no iba solo. Hugo iba a conducirlo hacia ese hermano de Rolando que Javier necesitaba encontrar. Estoy yendo a buscarlo a Sergio al trabajo. Quiero tener una charlita con él para ponerlo un poco en el clima que se va a generar. Se tocan temas de Malvinas, ¿viste? Son temas muy sensibles, y más con el desenlace que tuvo Rolando. Bueno, una parte de la historia, ustedes no se conocían y ahora están juntos en un programa de televisión contando historias como si se hubieran conocido de toda la vida. A mí lo que me impresionaba de Javier, que vos contabas que era un par, que estabas ayudando a un par. Había un soldado herido que tenía tu edad, que era un par, y que vos eras en ese momento enfermero, hermano, amigo, médico, familiar, eras todo lo que Rolando necesitaba. ¿Qué te acordás de esos momentos? Y yo en mi vida tengo 5 acontecimientos. El nacimiento de mis 4 hijos y el haber conocido y la muerte de Rolando. O sea, sin lugar a duda eso me marcó de una manera muy especial, porque no sé, quizás la corta edad, los 19 años, el momento. El momento, la situación, tenerlo Rolando en la cama, consciente, totalmente consciente, con el tipo de heridas que tenía, el tipo de dolencia, pero consciente. Y yo tuve 5 horas con Rolando. Las últimas 5 horas le pude preguntar cómo se llamaba, y yo no me acordaba si me hablaba de un hermano o una hermana. Era un hermano el que me hablaba, y muchas ganas de vivir. Eso es lo que me marcó, dejando ya de lado Malvinas, dejando de lado la situación. Un joven de mi edad, en ese tiempo 19 años, y con muchísimas ganas de vivir. O sea, tranquilamente podrían haber estado invertidos los roles. Tranquilamente. Vos en la camilla y él... Pero lo puntual, lo importante de esto es que él me preguntó muchísimas veces cuándo salía de esa situación. O sea, ¿cuándo se termina esto, ese deseo, ese sueño permanente por seguir viviendo? Y yo alentándolo, diciéndole: quédate tranquilo, te vamos a sacar de acá, te vamos a llevar al quirófano, te vamos a hacer cosas que te van a... vas a superar esto, vas a vivir. Bueno, de alguna manera esta historia tardó 30 años en resolverse. Quiero que conozcamos ahora y que entren Sergio y Héctor, que son hermanos de Rolando. Bienvenidos. Pueden ubicarse. ¿Cómo te va? Siéntense en el sillón y en el... Ya se han saludado, pero siempre es un reencuentro volver a verse. Bueno, son los hermanos de Rolando, que bueno, el más joven fue con 10 años a despedirlo en su viaje de Colimba, que se iba al sur. Tenías 10 años vos. Él tenía 18, 19. 19. ¿Te acordás algo de ese momento que...? Sí, me acuerdo que mi mamá me dijo: tenemos que irnos a La Plata, tu hermano se va a la guerra. Yo no entendía nada, digamos, irse a la guerra. Sí, a los 10 años era una guerra de... Era algo que para mí, acostumbrado a ver en la tele, ¿no? Combate, algo muy fantasioso.
Y me acuerdo que, bueno, en ese momento no había plata como para tomarnos el micro. Nosotros siempre vivíamos a 20 kilómetros de Mar del Plata y con mi mamá siempre la costumbre era hacer dedo. Eso, a la hora de faltar para el colectivo era hacer dedo. Cosa que hoy es casi imposible hacer eso. Cosa que hoy es imposible. Y teníamos la costumbre siempre de ir a una estación de servicio, una YPF, esperar que entrara un camión y decirle que por favor nos llevara a La Plata. Así siempre emprendimos el viaje a La Plata. Para despedir a Rolando. Para despedirlo a Rolando. Nos encontramos en la casa de mi tía, con mi tía. Y bueno, fuimos el día que lo fuimos a despedir. Me acuerdo que era la verdad era un loquero. Las madres era un caos, enloquecidas por querer ver a sus hijos. Los soldados que estaban ahí haciendo de reparo para que no avanzaran, no avasallaran. Y no me acuerdo bien si mi mamá habló con alguien o cómo fue el tema. La cuestión es que es el único portón que está... ¿Pudieron pasar? Pasar por ese portón verde, que es lo único que quedó del Regimiento 7 de La Plata, el viejo, y mi hermano estaba a un costado. Y ahí fue el último abrazo que le di a mi hermano. Bueno, y vos, Sergio, que sos o eras el hermano mayor, ¿tenés algún recuerdo un poco más vivo, un poquito más de interacción y de compartir cosas? ¿Qué es lo último que te acuerdas de Rolando? Lo último que me acuerdo de mi hermano, lo más vívido, yo no fui a despedirlo. Un desencuentro que tuvimos y el momento, pero él vino el verano, en febrero, los últimos días de enero y los primeros días de febrero. 3 meses antes de irse. Él vino a casa, estuvo con nosotros, estuvo con mamá, con él, conmigo. Me acuerdo que nos fuimos caminando desde la ruta 2 de la casa hasta la chacra de mi abuelo que quedaba en la ruta 226, en Laguna de los Padres. Y fuimos caminando y me acuerdo que me contaba no sabía nada de la guerra, ¿no? Porque tampoco me dijo nada. Sí, nadie sabía nada hasta que no se sabía nada. Me contaba de las maniobras y hablamos con muchísimas cosas, de la familia, de nosotros. Nuestra familia tuvo muchos altibajos, ¿no? Como todas las familias, ¿no? Todas las historias. Y me contaba que se quería volver a Mar del Plata, a ver qué íbamos a hacer, tenemos que hacer algo, con mamá, todos. Pues siempre estuvimos un poco alejados todos por cosas de la vida, ¿no? Y otra vez juntos y otra vez alejados. Y Rolando tenía las ganas de reencontrar. Claro, de volver a Mar del Plata, quedarse. Y bueno, con esas cosas pasamos el verano, conocimos 2 chicas, nos fuimos a la playa. ¿Le gustaba la música? Le gustaba la música, tocamos la guitarra como hasta las 4 de la mañana en la playa, me acuerdo. Y un montón de charlas sin fin, entre hermanos, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué conocemos o queremos conocer la historia de Rolando sin que esté Rolando acá con nosotros, pero es para que entiendan el por qué esta historia tardó tanto tiempo en resolverse y por qué es tan importante a veces resolver las historias, las propias y las ajenas. Uno a veces tiene muchas cosas que deja inconclusas pensando que se van a cerrar solas y que si no las cierra uno, no la cierra nadie. Por eso quiero que vean cómo continúa esta historia y por qué después de 30 años podemos decir que una gran parte de esta historia de alguna manera se cierra. Veamos cómo continúa. Sergio, bueno, mira, hay un compañero, un excombatiente, un soldado, que te quiere conocer. Se llama Javier. Yo lo conocí hace unos pocos días en La Plata. Ha estado con Rolando también. Él es del sur y bueno, no tenía muchas respuestas porque las distancias a veces son difíciles de acortar. Por fin, Javier estaba frente a quien tanto había buscado, el hermano de aquel soldado a quien había acompañado durante las últimas horas de su vida, ese hermano a quien Rolando había dedicado sus últimos pensamientos. Por ahora me preguntó de Rolando. Contame. Las últimas 4 horas. Lo vi yo.
que se lo llevaron y falleció en el barco. Yo empecé la búsqueda hace un par de años. Evidentemente ese acontecimiento a mí me marcó mucho. No era amigo de él, no lo conocía antes de Malvinas, no sabía quién era. Empecé mi búsqueda a través de un foro, buscando o familiares o compañeros de él. Así fue que llegué hasta encontrarlo a Hugo. Pasé por mucha gente, por muchos lugares. Bueno, él me contó de vos. Por eso te llamó por teléfono y organizamos este viaje para acá. Él estuvo en el Almirante Iriza del buque hospital. Sí, lo que sí no me acordaba si era hermano o hermana, porque pero a eso se refería él cuando me preguntaba. Me preguntaba o quizás me quiso decir algo. Obviamente por el Estado no se le podía preguntar demasiado, pero algo me quiso decir. Y eso me marcó a mí. O sea, a tal punto, o sea, incluso cuando de mis hijos, los dos más chiquitos, en una oportunidad el más grande, estaba en una intervención, me acuerdo, y preguntaba por su hermanito. Esas son las cosas que siempre me traen a Rolando a la mente, a la memoria. A partir de la guerra yo encripté todo y no pensé más. Seguí para adelante. Tanto es así que lo lloré 20 años después, 25 años después. Una vez hablamos justamente el verano anterior a Malvinas. Y él hablaba de esta situación de la conscripción, contaba cosas. Y me decía, si ese que agarra el fusil y me pregunta para qué carajo hacemos todo esto. Dice, vos me conocés, ¿a quién carajo quiero atacar yo? A nadie. Me dice, yo quiero ser amigo de todo el mundo. Su ex patrón, que lo amaba, lo quería como un hijo, le dijo, loco, vamos que yo te corto, te opero el dedo, te lo quiebran y vos el dedo que dispara ahí no va. ¿Cómo vas ahí? Estás loco. Y él dijo, mis compañeros, o sea, es una guerra, van a venir muertos, yo tendría que ir y con qué cara voy a mirar para adelante después. Esta quedó en la cama de Rolando, en la punta de la cama. Yo lo tomé por esas cosas de colimba y la conservé 30 años. La conservó mi mamá, 30 años. Y antes de venir al encuentro con vos, que no sabía ni cuándo iba a ser, ni dónde, ni cómo era, tampoco sabía si te iba a encontrar. Se la pedí y ahora, cuídala vos. Está bien. Hermano, gracias. 30 años más tarde, Sergio volvía a sentir a su hermano muy cerca suyo. Ahora esta campera no me la esperé. Tiene sangre, hermano, ¿viste? De mi hermano. Y Javier logró cerrar aquella deuda pendiente que había asumido con aquel hermano de la vida. La verdad que cuesta pensar, hay que estar en tu lugar, ¿no? ¿Por qué pasaron 30 años? ¿Cuánto tuviste que esperar para estar preparado para hacerlo? Porque si bien lo intentaste, pero nunca concretaste encontrar a los familiares de Rolando, devolver la campera y sin embargo 30 años después lo hiciste. Sí, yo en realidad empecé a hablar de Rolando en el año 2003 o 2004. Siempre guardando ese silencio, ¿no? Es decir, solamente mencionar en algún lugar que estuve en Malvinas, pero sin contar detalles, como les pasa mucho, ¿no? Nos pasa mucho de lo que estuvimos. Sí, que no cuentan. Que no se cuenta el detalle. Pero yo sí sabía que una historia me había marcado. Y por eso hace 4 años, porque hace 4 años empecé a buscarlo
no sabía que era Hugo, pero bueno, Hugo fue compañero de Rolando. Buscabas a un compañero de Buscaba trinchera algún que no sabías que era compañero, Hugo. Y lo encontré a Hugo, por lo que estoy muy agradecido con la vida, ¿no? Con la vida y con la gente que me ayudó. A Sergio, que también lo buscaba un familiar. Y en esto no quiero dejar de agradecer, el gran agradecimiento, bueno, a la gente de la producción, a la gente que apareció en mi vida a ayudarme en esa búsqueda. Y hoy me enteré que hay otra persona, que es la gestora de una persona que empezó esta búsqueda y creo que está en el estudio y se llama Javier García. Es una persona que empezó, un poco empezó como a unir a todos los que yo después terminé buscando también. Se llama Javier García y creo que también está acá en el estudio. Mirá. Me enteré hoy. Bueno, hay cosas, la verdad que yo recién pensaba por qué contamos esta historia. Porque es una historia típica. Rolando no está, una campera 30 años después, una familia que de alguna manera cierra no sé si la cierra o complementa una parte de su vida. La mamá de Sergio, por cuestiones de cuidado, no la quisimos exponer, pero realmente ella se siente muy satisfecha con tener la campera de su hijo, siente que tiene de alguna manera algo de su hijo. Y creo que lo importante acá es estar atentos a nuestros sentimientos y a no quedarnos con cosas pendientes. Yo creo que tanto Javier como todos pudieron dar la cara, pudieron enfrentar una situación difícil, pudieron concluir parte de la historia de cada uno de ellos, y yo creo que esto es una especie de gesto a imitar por la gente que está viendo el programa y que debe tener algo guardado. No tiene por qué ser un secreto, puede ser un sentimiento. Y que a veces esos sentimientos que nos guardamos, que guardamos todos, no nos dejan vivir tranquilos, no nos dejan vivir felices. Y a veces esos pequeños gestos que podemos hacer pueden ser grandes satisfacciones para otros. Hoy los cuatro se abrazaban acá como si fueran amigos de toda la vida y se conocen hace muy poquito gracias a este programa. Y yo creo que en la medida que ellos se conocieron van a ser mejores personas, van a poder contar esta historia y hacer que otros cuenten otras historias. Y así como Javier me decía que hay muchos soldados que se callan, hay muchos que hablan, como este DVD que dice Huellas al Viento, que me trajo Hugo, que hizo una amiga, que fue en el 2007 con 8 excombatientes a Malvinas a contar historias de Malvinas. Hay muchas maneras de contar los secretos, no solamente de una guerra, sino los secretos de la vida de todas las personas, de todos los que habitamos en este planeta. Si usted tiene un secreto que tiene guardado y tiene ganas de decir gracias a alguien que lo ayudó y quiere hacerlo público de alguna manera, tiene que escribir a www.todoesposible.telefe.com. Nosotros nos encargamos de poner en imágenes esas cosas, esas historias que a veces uno no se anima a cerrar. Les quiero agradecer por haber contado esta historia. Yo creo que ustedes van a ser los que logren que muchos otros cuenten otras historias. Y repito, a veces son pequeños gestos. Una campera guardada 30 años hoy hace que mucha gente esté un poco mejor. Y eso creo que vale la pena. Sea por televisión o no, pero creo que vale la pena. ¿Te puedo agradecer? Sí. Te agradezco mucho a vos y a la producción. Y también no quiero dejar de agradecerle a Denise, que nos acompañó en este trayecto, por lo menos desde que estuvimos en Belgrano, que parte de tu producción y fue increíble. ¿Quién los contuvo? Porque el objetivo nuestro no solamente es contar la historia, sino es contener a los protagonistas de las historias, que les aseguro que es un trabajo placentero, pero muy difícil, porque imagínense lo que es revivir 30 años de historia en esta gente, una historia terrible, y para ponerla en televisión, y para poder contarla, y contarla lo mejor posible, de la forma más fiel posible, y ese es nuestro objetivo como trabajadores de la televisión. Y no olvidarnos. Sí. Porque estos espacios de solidaridad y memoria, sí, le para ayudan nosotros, a todos los excombatientes son fundamentales. Eso es una cosa que sin querer uno la hace, pero sabe que lo está haciendo. Trabajamos hace 30 años por recuperar la memoria y la identidad de nuestros compañeros caídos, y esto que hoy llega a tantos hogares hace que el nombre de Rolando Pacholzuk no solo esté en la boca y en el corazón de los que tuvimos la dicha, la suerte de conocerlo, sino que entró en millones de hogares argentinos. Así es. Ese es el objetivo. Rindiendo un merecidísimo homenaje a los que nosotros decimos son los únicos héroes que dejó esta guerra, los compañeros caídos. Así que el agradecimiento a Denise, a la producción, a los camarógrafos, a vos, y muchas la gracias. verdad que es genial. Bueno, muchísimas gracias. Estas y más historias
pueden ser posibles y gracias a usted que nos escribe y nosotros que nos encargamos de contarlas. Seguimos entonces.